Buenos días, este es René González Berrío, voy Fabe Mioni, Chango Obaña, Omodo Bate. Estoy haciendo un videito rapidito. Este es el tercero en una serie que yo he titulado De Orígenes de IFAP, donde esencialmente mi punto general es que IFAP no es un sistema geomántico diseñado en Nigeria, que llegó a Nigeria para de alguna forma no recapitalizar informar sobre los otros videos, sintetizarlos. Tenemos la información del libro de Samuel Johnson, History of the Yorubas, donde los historiadores del Alafín de Oyo le habían dicho al señor Samuel Johnson que Ifa venía del este y que ellos decían que el este para ellos era Meca, era del mundo islámico. Después tenemos el libro de, o mejor dicho, un folleto, un documento oficial que publicó el Alafín de Oyo último, que se murió recientemente. En el 2016 escribió que IFA era un conocimiento importado a Nigeria, que a través de la inmigración y de la evolución se incorporó a lo que ya existía en Nigeria, que eran los cultos de orisha, las historias, las fábulas, las cosas culturales por allá. Entonces dice que llegó a Nigeria en el siglo XVI por el pueblo de Ota, traído allí a través del Aladé de Aladó. Aladé era un jerarca, el Aladé de Aladó, que se lo educa a la fin de yo. Entonces tenemos estos documentos. Pero aún con estas pruebas hemos tenido muchas resistencias de personas que por diversas razones, puede ser caprichos personales, puede ser lo que llaman en inglés cognitive dissonance, una disonancia cognitiva de que ellos no pueden entender o aceptar que gastaron dinero dejando la diáspora del Ifalo Kumi para ir a lo que esencialmente es otra diáspora e iniciarse allá. Había muchos que pensaron que cuando estaban moviéndose para la área del ICC estaban yendo al origen y fuente, y obviamente para muchas personas eso puede ser un valor económico o un valor espiritual, de que estás yendo a lo correcto, al origen y fuente. Pero ¿qué pasa cuando la gente se te presenta a ti evidencia de que lo que tú hiciste no era ir al origen y fuente, simplemente fue brincar de una diáspora un poquito previo a de donde tú te iniciaste? Entonces eso produce una incomodidad. Eso los americanos lo llaman un cognitive dissonance, una disonancia cognitiva. Entonces cuando un ser humano está en un proceso de tratar de asimilar y procesar, no me digas a mí que yo acabo de ir a Nigeria y hice 3 o 4 viajes y recibí Egbe y recibí Aye y recibí Ori y me hice ITFA allí y gasté como 15 o 20 mil dólares. No me digas a mí que todo eso era innecesario. Entonces eso vuelve loco a la gente. Entonces mucha gente, en vez de decir, coño, pues aprendí algo, se enfogonan y atacan a las personas como yo, como William Ojeda o Sayekon, que está yendo por la misma línea. Hay otras personas que han hecho similares argumentos. En vez de poder procesarlo, lo que hacen es atacar que si mi cabeza es grande, que si un beluga, que si delfín, bobería. Entonces, a mí no me interesa eso porque yo soy una persona acostumbrada al debate académico en conferencias desde los tiempos universitarios míos. Por los que no sepan, yo tengo un bachillerato en estudios legales y tengo una maestría en ciencias políticas. Además que más allá de esas temáticas, yo participé mucho en muchas conferencias que tenían que ver con sociología, con economía, antropología, historia. Yo siempre era una persona muy académicamente activa en el mundo universitario académico, aquí donde yo vivo, que de hecho, donde yo vivo aquí en Massachusetts, aquí hay un sistema de universidades llamado The Five College System, el sistema de los 5 colegios, y esas 5 universidades son reconocidas mundialmente: el colegio Amherst College, el colegio Smith College, la Universidad de Massachusetts, donde yo estudié, Hampshire College, y creo que el último era, se me olvida el último, creo que los dije todos, puede haber uno por ahí que se me olvida: Amherst College, UMass, Smith College, Mount Holyoke College y Hampshire College. Ahí están los 5. So, nada, yo vengo de ese mundo. Eso a mí no me asusta de que hay un debate. A mí, al contrario, es pobre, y lo que prueba es que hay algunas personas que no van a poder dejar el marginalismo y el ambientalismo de donde surgen. Porque hay muchas personas en IFA que, más allá de tener semillas de IFA, más allá de tener un traje nigeriano puesto, tú le quitas todo eso y son el mismo marinal que eran en la esquina de La Habana. Entonces no hay mucho más ahí. Y no se puede esperar más de ellos. Entonces, mi interés es, número uno, probarle cosas al mundo entero. Ellos los voy a mover para el lado porque ellos no son necesarios discutir con ellos. Es simplemente probar ciertas cosas que la gente no sabía. El propósito del video hoy es mostrar los diferentes sistemas de los 16 signos geománticos mayores, que son los Meiji, lo que nosotros llamamos los Meiji, que se encuentran en muchas culturas. A base de lo que vamos a examinar, porque lo estoy haciendo con la cámara de la computadora, que es un poquito menos calidad de la del teléfono, pero es para mostrar toda la documentación que he podido aglutinar para ustedes, para que podamos revisarlo juntos
y lleguemos a unas conclusiones. Yo al final voy a llegar a mis conclusiones y voy a proponer lo que yo creo que es una geonología o a trazar históricamente de dónde vino la geomancia, porque al fin y al cabo lo que tenemos es parte de un rompecabezas, pero tenemos que usar nuestra lógica histórica para tratar de llenar los espacios y llegar a una teoría de origen. No tenemos una certitud, pero podemos llegar a ciertas cosas. Van a haber algunas cosas que no vamos a llegar a una certitud y van a haber algunas cosas que se van a aclarar. Van a haber algunas cosas que uno lógicamente puede decir, pero obviamente esto no puede ser y podemos descartarlo. Vamos a empezar primero con los sistemas geománticos de África, que son colindantes a Nigeria, que también son similares. Entonces hay una gran duda cuando hablamos de esos sistemas sobre cómo fue que empezó el sistema. O sea, ¿quién lo tuvo primero? ¿Fue Nigeria o fue otro lado? Han habido algunas personas que han sugestionado, vamos a parar aquí, ponerlo aquí para que lo podamos ver. Hay algunas personas, mira, primero vamos a empezar con el sistema europeo. Para que ustedes sepan, sí, en Nigeria hemos tenido un sistema europeo que es análogo con los elementos del fuego, del agua, inclusive el fuego corresponde a la cabeza, el aire corresponde al pecho, el agua corresponde al estómago y la tierra corresponde con los pies. Entonces aquí tenemos, miren inclusive cómo ellos lo dibujan, el Odu, y qué corresponde. Y esto lo hemos visto inclusive en ciertas discusiones de Ifá Lukumi, donde creo que si mal no me recuerdo, en Odimeyo, en uno de los signos, hablaba una historia que hablaba el por qué Odimeyo tenía un estomaguito, que era el estómago de estas dos partes, y qué parte corresponde a las partes que están afectando a los seres humanos, a los pies, al estómago, al pecho y a la cabeza. Pero lo importante es que los mismos signos extraños corresponden a uno de los Meji. Este es Obe, este es Oyekun, este es Ogunda, obviamente. Osa, Lete es la forma que lo dicen los de Benín y Togogana. Los Ewe y creo que los Bokonon de Benín lo hacen así. Pero pueden ver que el sistema, aunque tiene una lógica de la forma que está puesto, ¿verdad? Otula y Lete, ¿ves? Que son opuestos a cada uno. El sistema, Oclan es Okana, Habla es Obara, Ka es Ika, Trukpen es Otrupon, Fun, pero ven que el sistema esotérico de la geomancia europea que existe, para los que no saben que esto existe, estos símbolos sí existen, corresponden a los 16 signos que nosotros tenemos. Vamos a llegar a eso de Europa porque para mí lo que es Europa y África son los últimos puntos del desarrollo histórico de esta geomancia de los 256 signos. Vamos a llegar al próximo imagen, vamos para allá. Aquí tenemos los 16 signos de los Miyanka de Malí. Entonces, como pueden ver, ellos tienen sus propios dibujos geománticos. Es decir, geomántico quiere decir adivinación en la tierra, geo. Entonces, estos símbolos ellos los marcan en la tierra. Pero corresponden a uno de los medios como nosotros conocemos. Este Aosa, este Otrupon, Oche, Ika, Okana, Iroso y así por el estilo. Aquí lo pueden ver todos los otros signos. Para que sepan que los de Malí también tienen un sistema geomántico con los 16 signos. ¿Quién vino primero? ¿Los nigerianos o los Miyanka de Malí? Nadie sabe. Nadie puede aseverar con una certitud histórica porque no tenemos ese tipo de rastreo. La única forma que podríamos probarlo es si encontramos algunos de estos símbolos con datos de carbono con una datación científica más antigua a lo que se ve en Nigeria. Si pudiéramos determinar que estos símbolos existían ahí, por ejemplo, antes del 1300 después de Cristo, entonces se puede determinar con mucha confianza que los Miyanka de Malí tenían Ifá antes de los nigerianos, porque se estima por el Ayalafín de Oyo que Ifá entra a las tierras yoruba y a las prácticas yorubas para el 1500, el siglo XVI. Entonces, si es antes del XVI, así es que sabemos si esto es anterior. Pero por ahora vamos a llamarlos sistemas hermanados o sistemas similares con los 16 medios. ¿Okay? Y esto están los Miyanka de Malí. Aquí tenemos los grandes 16 signos en la cultura de Sisa Ifa. Entonces los Sisa Ifa es la forma como los Ewes hacen las cosas. Aquí en la escritura ellos dicen que era un conocimiento yoruba o Nago Brotherhood, es decir, un conocimiento yoruba que después se fue a través de los Ewe. Pero lo que aclara aquí es que aunque los Afá no tuvieron que importar nada, porque todo lo que eran las incantaciones rituales formales en el Sisa Afá, en el Ewe, está hecho con lenguaje del Ewe viejo y con Ayá, y que las historias de Afa incluyen Yagbla, o sea que el dios puramente Ayá Ewe, que de alguna forma, ¿qué nos dice esto?
y es una cosa que podemos entender bien lógicamente, que este conocimiento geomántico que vamos a ver viene de antes de África. Cada cultura lo cogió y le añadió sus propias historias y su propio dios, en este caso Yigla. En el caso de los Igbo tienen otro dios, en el caso de los de Benín, que si tienen a Mabu, en el caso de los Yoruba tienen a los Dumare. Cada cultura indígena dijo, pues vamos a coger esto que no es de ellos y lo vamos a hacer nuestro, lo vamos a mezclar a lo que nosotros sí ya tenemos. ¿Qué es lo que sugestionó? El Alafín de Oyo ocurrió en Nigeria, que se mezclaron este conocimiento geomántico previo a lo que es Yorubaland, y se incorporó a lo que sí era de Yorubaland, que eran los nativos cultos a los orishas, las historias de Yemayá, los versos, los cantos, los rituales y todas esas cosas. Vemos lo mismo a través de los Ewe, porque si vemos la práctica de los Ewes de Sisa y Afa, ellos no incluyen nada Yoruba. Dicen que no tuvieran ninguna incantación formal en el lenguaje Yoruba, que todo era en Ewe, que estaba mezclado con el Ewe antiguo y allá, y que las historias de Nigla, el dios puramente Ewe allá, es un extraño al mundo Nago, es decir, un extraño a los Yoruba, y que la Fumeji, que las historias de Ofumeji dicen que este signo vivía con Nigla, es decir, que Ofumeji vivía con un dios que inclusive no existe en el panteón Yoruba. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en el lado de los Ewe ellos cultúen a Nigla en Ofumeji, ¿verdad? Míralo aquí, Ofumeji, que Nigla existía o vivía con Ofumeji cuando eso no existe con los Yoruba? ¿Cómo podemos llegar a ese entendimiento, por ejemplo, de que esta información viene de los Yoruba, si ya tenemos una historia en Ofumeji donde el dios de los Ewe vivía en Ofumeji y eso no existe en los Yoruba? Entonces tenemos que conceptualizar y tener como probable la posibilidad, la gran posibilidad, posiblemente probabilidad, de que este conocimiento geomántico que vino de otros lados fuera de África nutre a la cultura Ewe de la misma forma que nutre a la cultura Yoruba, y cada una de esas etnias, cada una de esas culturas le puso sus propias historias. En los Yoruba le pusieron historias sobre Yemayá y Changó y Egbe y Ori y todas sus deidades a su sistema de geomántico de los 16 signos, y los Ewe hicieron lo mismo. Entonces ya estamos viendo que esto no es una propiedad solamente de los Yoruba, y quiero que pues vean los nombres, Shemeji, Tukmeji, cada tienen una similar, pero no son exactos. Seguimos para adelante. Aquí tenemos el sistema de los Bamana, ¿ok? Bueno, me fui para adelante uno, así que no, sí, eso es. El sistema de los Bamana. Los Bamana son otro pueblo que están en Malagasy, es uno de los pueblos etnias que están en Malagasy. Vamos a ver primero los nombres que dicen Teremese, que es Odimeji, Badara Alu, Nusa, Taleke. No tienen este sistema, de verdad que si no lo conocemos nosotros estudiado, no podríamos relacionarlo con los Yoruba o con los Ewe o con los Fon, porque tienen unos nombres tan diferentes que no podríamos realizarlo. Y si se dan cuenta, no tiene Meji. Esto no es por Meji, esto es el signo único. Aquí tenemos, bueno, en este caso tenemos que Iborimeji. Es bien extraño la forma que ellos lo ponen, ¿no? El doble, sí, no, este es el único. Este es el lado doble y este es el lado único. Aquí tenemos esa forma de reconocer Okana, Ika, Otrupon, Obara, Osa, Ogunda, Irete, Odura para nosotros, pero ven que los nombres son diferentes. Dice, los adeptos de Bamana, dicen los adeptos de ellos, el preciso origen de la geomancia no está verdaderamente conocida, pero de alguna forma está acordado que su sitio de origen es en el este. Otra vez otro sistema y otro pueblo de gente dicen que está en el este. Ya no son los nigerianos y ya no son los de Fon, es decir, a otro más que lo dicen. La geomancia ha sido practicada desde la antigüedad más remota. Su área de difusión ha sido muy grande. Es conocido en el este muy extenso, es decir, para China y para India, los East Indies, Malagasy, África, en el sur y norte de África. En Europa está enseñado en muchas universidades como la Universidad de Padua. O sea que aquí los Bamana también tienen un sistema con eso. Y entonces, repito, ¿cómo podemos saber quién viró primero? A través de datos de carbono. Si se pudiera encontrar alguna piedra, algún jeroglífico, algún tipo de marca en alguna piedra, en cualquiera de estos sitios, y comparar esa piedra de Yorubaland con una piedra de los de Bamana y ver quién tenía más antigüedad, si este sistema existía antes del siglo XVI en Bamana, ya sabemos que ellos lo tuvieron primero que los Yoruba. Porque ya sabemos generalmente que los Yorubas tienen Ifá o llega Ifá a sus tierras para el siglo XVI. Seguimos para adelante. Dice aquí una escritura, esto es del libro de Isa Babatur de la adivinación, la geomancia dans le Belodugu, es decir, la geomancia de los Belodugu.
de Issa Baba Traoré, un escritor de esa área. Entonces dice, la apariencia en África llega, de acuerdo a los investigadores, durante la época de el colonizar de las grandes clanes. Su introducción en nuestro país, Malí, aparentemente entra a través de dos maestros de KwaZulu, que fueron Namusa y Naburama, y dicen que en estos dos maestros entran en el siglo X y el siglo XI. Vamos a parar ahí. Si ya este sistema geomántico de los 16 grandes signos entra en la área de Malí, fíjate que nosotros dicen Oturameri, Adifafún y Malé, y cuando decimos Adifafún y Malé estamos hablando de los malí, de la gente de Malí, que eran los musulmanes de ahí. Por eso es que Oturameri habla mucho de los musulmanes, y por eso es que Oturameri en el Corpus Lukumi dice que primero los blancos tenían Ifá y después los negros. Eso es una clave mitológica en nuestras historias de esto. Pero aquí tenemos investigadores en este libro, la adivinación, la geomancia de Belodugu, de Issa Baba Traoré, una cita que dice que en Malí entró el conocimiento durante el periodo de la colonización de las grandes clanes de dos maestros de KwaZulu, uno llamado Naumusa y otro llamado Nauburema, en el siglo X y en el siglo XI. Esos son 400 años más adelante que la introducción de Ifá en Nigeria, según el Alafín de Oyo, que dijo que llegó en el siglo XVI por Ota, en Yorubaland, ¿verdad? Ya tenemos aquí que en Malí existía la adivinación de los 16 grandes signos antes de Nigeria. Y eso está constatado inclusive en nuestro Ifá, cuando dice, específicamente Oturameri, en el signo que habla del Islam, en el signo que habla de los árabes, en el signo que habla que los blancos o las personas de ¿cómo se dice? De la gente de la gente árabe, de la gente de piel blanca, lo tenían antes que otras personas. Vamos por ahí, ¿ok? Dice inclusive los sacerdotes de la adivinación geomántica nunca tuvieron que invocar ninguna de las entidades al empezar sus seances de adivinación. Pues miren, gente, tenemos ahí bastantes cosas. Vamos a parar aquí un momentito. A ver si aquí vamos a parar. Ok, gente, me disculpan un poquitito que tuve que ir para pausar la cosa un momentito porque me llegó una llamada importante y tenía que atenderla. Bueno, estábamos ya, creo que estábamos por el origen. Sí, aquí ya habíamos hablado de esto. El origen que los practicantes decían que los Belodugu no sabían de geomancia hasta mucho más después, durante el siglo V, después otro pueblo, porque la gente de Malí lo tenía en el siglo X y XI, y otro pueblo lo tenía en el siglo XV y el XVI. Entonces dice, de acuerdo a una versión de la geomancia, la geomancia empieza en el Egipto faraonónico. Los árabes lo practicaban llamándolo Sarb al-el-Ramub, que significa imprimir o hacer impresiones en la arena. Los Belodugu le dan el nombre Kenie, arena, Boguri, el polvo, o Latru, el hoyo, ¿ok? Y esto todo viene de este libro. Entonces tenemos ciertas cosas que podemos entender a base de esta explicación. Lo que podemos entender es que ya hubieron pueblos que tenían esto en el siglo X, XI, otros lo tenían en el XV, XVI, y que ellos mismos, esto es hablando de la gente de Malí, estamos hablando de pueblos africanos, otros pueblos africanos piensan que esto venía de Egipto o venía del mundo árabe. O de alguna forma vino de otros sitios previamente a estos otros sitios, y Egipto y los árabes también se nutrieron. Vamos a llegar a eso pronto, ¿ok? Pero quiero que vayan viendo la diversidad de estos signos en África. Aquí tenemos los Igbo Afa, y los Igbo Afa tienen sus propios signos. Los Igbo son un pueblo étnico que existe propiamente en Nigeria. Creo que, si mal no me recuerdo, en el este de Nigeria. No son Yoruba, y sin embargo ellos tienen su propio sistema, como puede ver si me aleran a los nombres que usan los Yorubas. Odi para Odi, Ogeli es Iwori, Aku es Oyekun, Obi es Obi, ¿verdad? Okala es Okana, Obara es Obala. O sea, hay una similitud. Ogali es Owani, ¿verdad? O Wanren, Iroso es Ululu. O sea, Atulupla es Otrupon, Aka es Ika. O sea que hay unas similitudes, pero no son una exactitud, ¿verdad? Pero habla nada más, simplemente quería hacer demostración que ese pueblo también tenía estaba nutrido por esos 16 signos. No sabemos porque falta datos de carbono, investigación de datos de carbono, porque este pueblo entonces
¿cómo se llama? Hizo lo que tenía que hacer. Perdonen, que aquí hizo un error con las cositas aquí. Denme un minuto. Perdonen, gente, que estoy haciendo este video y a la misma vez tengo gatos, tengo familiares, niños en la casa. De verdad que se hace bien difícil hacerle estos signos cuando uno tiene que trabajar con familiares en la casa. Pero anyway, seguimos aquí entonces con los Igbo. El conocimiento de los Igbo obviamente es otro pueblo más al lado de los Yorubas que tiene este conocimiento. O sea, ya tenemos los tipos de, déjame ver aquí, tenemos los Ewe, tenemos los Malí, tenemos los europeos, los Bamana tienen esto y ya íbamos por los Igbo. Ahora vamos por el próximo, que sería los 16 grandes signos de los Shigidi, del sistema Shigidi de Malagasy. Ellos tienen los mismos 16 Meiji, pero con diferentes nombres. Aquí de verdad que uno no puede encontrar la información. Alikula es Hodi Meiji, imagínate. Y Wori Meiji es Alatsimai. O sea que tienen otros lenguajes, aquí no vamos a entenderlo, pero para que vean que hay muchísimos pueblos que tienen este conocimiento, que ya la gran diversidad de pueblos que tengan este conocimiento en África nos lleva a una muy razonable pregunta. ¿De dónde surgió o qué pueblo lo tuvo primero? Y la única forma que podemos saberlo de una forma certera es, como dije, encontrar algún tipo de tableta o pedazo de madera o algo duro, físico, que tengan estos signos marcados y podamos hacerle datos de carbono. Y si tuviéramos uno de uno de estos otros lugares y uno de este Yorubaland, podríamos comprobar quién vino primero o quién lo obtuvo primero. Porque yo sé de pensar que fuera de África. Pero en África, dentro de África, ¿qué pueblo lo obtuvo primero? Eso está en debate también, porque no tenemos la información científica. Lo único que tenemos es mitología. Y la mitología que tienen los versos nigerianos, pues obvio, por razones obvias, siempre van a tener una mitología que diga que ellos eran primeros. Pero si uno estudia la mitología de los Ewe te dicen que lo primero era su Dios y sube informaciones. Cada pueblo va a decir, no, nosotros fuimos primero. Y así hablarán su mitología. Los científicos, las personas que estudiamos las cosas a base de investigación histórica y datos de carbono y ciencia, no nos dejamos confundir con historietas y con fantasías de versos y mitología creados por Ewi poetas, con seres humanos que se están creando versos. Eso no es concluyente, eso para nosotros no nos da una información certera. La única forma que estamos dispuestos a entender cosas es a través de datos de carbono, de dónde vino estas cosas. Vamos por el próximo sistema. Aquí la cosa se pone interesante, gente. Encontramos en este libro, que yo se lo puedo compartir a cualquier otra persona, que los chinos tenían los 16 figuras geománticas. China es muy lejos de África, gente. Y déjame decirle una cosa, la cultura china y la herencia china en términos de ese pueblo, gran imperio de China. Los chinos tienen su cultura, aunque el ser humano nace y surge de la África, y es bien primitivo, no se ven las primeras culturas organizadas hasta la China y la India. Se determina por ahí históricamente, por ejemplo, que la primera religión organizada, bastante organizada, era politeísta, pero la primera religión organizada es el hinduismo, que tiene más de 5.000 años antes de Cristo. Entonces, es imposible que lo que se conozca como las figuras en China sean secundarios a Nigeria, que Nigeria inventó Ifá y que después llegó a China a través de flujos mercantiles. Eso sería no entender, porque no entender y no tener la lógica clara que los pueblos más avanzados eran China e India, no Nigeria. Es mucho más probable, no probable, casi certero, que este conocimiento que conocemos de los 16 signos venga de la India y después traslade a la China, después de la China traslade por lo que es el Medio Oriente, ahí se nutren las culturas islámicas, las culturas judías, y de ese punto en adelante se va nutriendo Europa y África a la misma vez, porque vamos a ver que este sistema existe en Europa también, y existen en las otras grandes culturas, la judía, la musulmana, árabe, pero para mí la fuente siempre ha sido China o la India, y vemos que los chinos tienen Liu, Shui, Keu, Qian, Yu, Taku, y corresponde a un signo. Si pueden ver, aquí está la forma que nosotros reconoceríamos los Meiji, ¿verdad? Los signos geománticos. Pero si uno ve la forma Ishingi, más estilo Ishin, de hacer las cosas, Oyekun se dibuja por líneas rotas. Un obbe o línea binaria 1 se dibuja por una línea completa. Si vamos a hacer Ibori, línea rota, dos completas, porque son los 1 y otra cortada. Y pueden ver la forma de ellos corresponder al signo Meiji. Aquí también tenemos otra forma que los chinos escriben y es el doble, ¿verdad? Se dibuja de esta forma. Pueden ver, o sea que lo opuesto, el sistema opuesto, los puntos son los 1 y las líneas son los 2. Y esta es otra forma que ellos podrían escribir
el sistema a la forma china, ya tenemos prueba que hay un sistema, existe un sistema chino que corresponde a los mismos 16 medios, o sea que hay otra forma de escribirlo. Esto es definitivamente previo a los nigerianos. No es posible históricamente que los chinos obtuvieron este sistema de geomancia desde Nigeria, y Nigeria después fue al mundo árabe, después del mundo árabe hacia China, y entonces ellos crearon esto después del siglo XVI. No, vamos a ser un poquitito más certero históricamente. China era una cultura mucho, y sigue siendo una cultura mucho más avanzada que lo que es los nigerianos. Los nigerianos todavía tienen fiebre amarilla, los nigerianos todavía tienen malaria, no tienen hospitales, no tienen infraestructura. ¿Cómo puede ser que una cultura que hoy en día todavía no tiene ese desarrollo sea lo que crearon los que crearon los Meiji y después se lo pasaron al resto del mundo? ¿Ustedes creen que eso tiene lógica? Creo que la lógica nos explica que los chinos tuvieron Ifá, o mejor dicho, la geomancia de los 16 signos. No, quizás no lo llamaban Ifá, quizás lo llaman I Ching o lo llamaban algún otro nombre, pero tenían esta geomancia con estos signos, como lo pueden ver aquí, y después correspondía con estos signos, los que nosotros ya conocemos más propiamente en África y en otros lados. Aquí vamos a ver que los últimos 16 Meiji, vamos a poner también esta, ¿ven? Aquí tenemos Ofun Meiji, Oche Meiji, Irete Meiji, todos los Meiji tienen su correspondiente signo chino, y inclusive el nombre chino. ¿Y qué explica? ¿Qué es lo que explica? ¿Qué es el significado general para el propósito de la geomancia? Esta información viene de la geomancia china de Robert Ambelain, la página 51-53. Pueden buscar. Esto está en libros oficiales de antropólogos y personas que estudian estas cosas, gente. Esto no se lo están inventando un marginal de la esquina de La Habana que está tomando su cristal, jugando domino y gritando mucho y tratando de competir con otro hombre para ser el hombre más viril y más hombre ahí. No, estos son gente estudiosa. Estos son Robert Ambelain del libro de la geomancia china. Y él no sabe nada del Ifá Lukumi, no sabe nada del Ifá Isese, no tiene ningún, como dice, caballo en esta carrera. Él no tiene que estar en un lado de nadie. Esto es un simple escritor. Inclusive, si buscamos cuándo se publicó este libro, estoy seguro que se publicó hace mucho tiempo, mucho más antes de estas grandes batallas que se han tenido entre los practicantes Lukumi y los Isese cosplayers. Y estos chinos, gente, ya con esta imagen debe ser suficiente para probarnos que Ifá es imposible que vino de Nigeria. Ya tenemos un sistema en otra parte del mundo similar a Ifá, que con los mismos 16 signos correspondientes a los mismos 16 signos grandes de la adivinación, que obviamente viene de una cultura de miles de años más antiguo que el mundo de Nigeria, gente. Vamos a usar la lógica, llegaremos a eso. Aquí tenemos los 16 signos de Ifá en el sistema geomántico. Fortuna Minor, Ejirosa, Fortuna Mayor, Ejowani, Laetitia, Ejobara, Tristitia, Ejocanameyi y así por el estilo. Yo soy del pensar que de las tierras que llegaron esta información última, por lógica, son Europa y los pueblos de África. ¿Por qué? Yo soy del pensar que empieza en la India. Yo soy del pensar que de la India va a la China. Yo soy del pensar que de la China va para el mundo árabe a través de Persia, a través de Mesopotamia, a través de esos pueblos más tirando para Irak y para Irán. Y entonces a través de Irán, Irak, lo que hoy en día son Irán, Irak, entra propiamente lo que es el mundo árabe grande, y ahí se nutre la cultura árabe islámica, que tiene su propio sistema de adivinación, lo vamos a ver, y se nutren también los judíos, que tienen su propio sistema de adivinación, lo vamos a ver. Y yo creo que ya después que está en el mundo árabe, de ahí, el mundo árabe fue el punto centro donde chocaron todas las grandes culturas, donde chocaron culturas de Roma, Italia, los griegos, y esos griegos y romanos después llevan esa información que cogieron de los musulmanes, de los judíos, de otras culturas que se mezclan en el Medio Oriente y lo llevan para Europa. Y igualmente migrantes árabes musulmanes, que son los que poblan la mayoría del norte de África y empiezan a poblar áreas de Nigeria, del norte de Nigeria, Hausa Fulani, ¿verdad? El pueblo Hausa Fulani. Ya esas culturas musulmánicas traen esos sistemas geománticos de los 16 signos a lo que es propiamente todo lo que es el Golfo de Benín. Nigeria, Togo, Ghana, Benín, los Malí, los Madagascar, la Bamana, los Igala, los Edo, los Igbo. Todos estos pueblos tienen sistemas geománticos de los 16 signos. Tienen los 16 Meiji, tienen los 256 Odo. ¿Y de dónde vino eso? Para mí vino de los musulmanes que vinieron del Medio Oriente. Y los musulmanes lo aprendieron de los chinos y de los indios que venían comerciando con ellos por miles de años. Porque los musulmanes, los pueblos árabes, habían hecho incursiones hacia el mundo chino y indio y viceversa. Habían indios y chinos que habían viajado hasta las tierras musulmanas árabes para hacer el tipo de comercio.
Obviamente hubo una conversación, hubo un intercambio de información religioso y esotérico y geomántico entre lo que es China y India y el mundo árabe. Y para mí lo más lógico es que la gente que trajo Ifá propiamente al mundo africano son los árabes, a través de la conquista del norte de África por musulmanes. Es así de simple. Y como obviamente ya del mundo árabe parte para todas las partes europeas, pues yo soy del pensar que los europeos lo aprendieron o de los judíos o de los musulmanes ya después que ellos tenían esa geomancia. Y ellos son de los últimos sistemas de tener esta información. Esa es mi teoría, es lo que hace sentido científicamente y históricamente. Pero vamos a seguir para adelante. Aquí tenemos el forma shorthand, es decir, la forma de dibujar estos signos rápidamente en el sistema europeo. Y ya como pueden ver, hay signos que corresponden con los signos. Ogunda con esta marca, Oye con doble así, Obe. Es una forma rápida, en vez de tener que marcar todos los 4 signos y todo el Odu, mira, es una forma, por eso se llama shorthand. Shorthand quiere decir forma corta de dibujar, o una forma corta de escribir. Si yo te digo que yo tengo un sistema de corta mano, vamos a decir, como dicen shorthand, eso quiere decir una forma simplificada de hacer algo, o de dibujar un mensaje, o dibujar un símbolo. Pues aquí tenemos la forma corta de dibujar los Magis en el sistema europeo, y fue usado por Francis Warren en sus trabajos importantes geománticos. Un europeo estaba usando estos símbolos que correspondían con los Magis como nosotros los conocemos. Sigamos para adelante. Aquí tenemos la geomancia en las figuras, las 16 geománticas figuras en la tradición árabe. Finalmente vemos que las mismas marcas, aquí así es la forma que ellos lo ponen, con puntitos. No dibujo en línea, con puntitos. Los puntitos Obe, Oye, con Iwori, Odi, Iroso, Owani, Obara, Okana. ¿Y cómo se llaman? Tariq, Yamama, Iyitimama, Tikaf, Nasra, Karija. Todo nombre árabe y los significados. Inclusive los significados del mundo árabe tienen las mismas definiciones como en Europa, dice la escritura. Los mismos signos. Lo que significa en el mundo árabe. El camino, la ruta, el camino o el andar, la multitud, el asamblearse, el reencuentro, el buscar, la petición, el rogar. Odi es el parar, la opresión, la prisión. Iroso es el exterior, la victoria de afuera. Todas estas que son una forma, inclusive aquí lo habla Minor Fortuna, que son los nombres europeos. Aquí el tipo le puso, el que estaba escribiendo este libro, le puso cómo es los nombres que se verían en el sistema europeo geomántica. Y dice, estas mismas definiciones que corresponden con los 16 Magis que nosotros conocemos, tienen las mismas definiciones en el sistema europeo. Same definitions as Europe. Las mismas definiciones como Europa. Esto me prueba a mí, o es bastante lógica, que fueron los árabes a través del intercambio. Pues recuerden que los musulmanes conquistaron la mayoría de Europa, incluyendo España, por 700 años. Hubo un intercambio grande del mundo árabe con el mundo cristiano. Siempre, por miles de años, hubieron musulmanes en todo lo que era el Imperio Romano, en todo lo que era Europa, llegando hasta el mundo de España. Por eso es que en España tenemos un montón de palabras, comidas y música que son altamente influenciadas por las cosas árabes. Los árabes traen esta información geomántica que seguramente aprendieron de los chinos y de los indios, y aunque fueron algunos árabes que fueron para la África y lo llevaron a esas tierras, a diferentes pueblos africanos, también lo llevaron a Europa. Esa es la teoría mía, no solamente la teoría mía, es la teoría de la persona que escribió este libro, porque dice las mismas definiciones que Europa. Seguimos para acá. Aquí están los 16 Magis, los últimos 16 Magis del mundo árabe, y esto viene del libro Geomancia by Philip Dubois, la página 102-139. O sea que pueden buscar estos libros si lo quieren buscar. Vayan a una biblioteca, hagan sus propios estudios. Repito, esto no es hacer volar con un cristal jugando domino en La Habana. Estos son estudiosos, estos son gente que vienen con evidencia y con pruebas. No con bobería y con gritería y con llamarle a una persona beluga y delfín, o decirle a otro que es un loco o un estúpido, como se lo dijeron a William Ojeda. No. Nada de ese callejerismo y ambientalismo y marginalismo de bobo. Aquí tenemos gente estudiada. Geomancia by Philippe Dubois, páginas 102 y 139. Y aquí tenemos los últimos 16 Magis, lo que corresponde obviamente de Ogunda a Ofun Megi. Esto es el sistema árabe. Y los árabes y la Islam existía antes. Islam sí empieza por el
600, 700 después de Cristo, si mal no me recuerdo. Y ya el mundo árabe antes de Islam tenía conocimiento y contacto con las culturas cristianas y las culturas hebreas. Y esa gente existieron antes del 1500, 1016, 1600, perdonen, que es cuando se estima que Ifá llega a las tierras nigerianas por el mismo Alafín de Oyo. Esto concuerda con las palabras dichas en el libro de Samuel Johnson por los historiadores ahí, y concuerda con lo que digo en Alafín de Oyo. Pero como hay gente que no quiere creerle a los nigerianos, porque como hay gente que quiere decir que ellos están mintiendo también, porque ellos nunca dijeron lo creamos nosotros, ellos siempre han dicho esto vino del este. Y aquí tenemos el este. Esto es el este. ¿Quién vino primero? ¿Los árabes o los nigerianos? Los árabes. ¿Y qué cultura era más avanzada en esos tiempos? ¿Los árabes o los nigerianos? Todavía los árabes siguen siendo una cultura más avanzada que los nigerianos. Entonces, ¿de dónde ustedes creen que vinieron estos 16 signos? ¿Vinieron de los árabes o vinieron de los nigerianos? Vamos para adelante. Aquí tenemos el origen de los grandes 16 signos acuerdo a las fuentes islámicas. Dice, Islam con su doctrina estricta de predestinación ofrece un terreno fértil para la proliferación de todos los sistemas de adivinación, la geomancia, o para darle su nombre completo, el Ilm-Ram, literalmente la ciencia de la tierra, para poder sobrevivir más largo que la mayoría de gente. Le puedo decir un momentito que espérate, tengo un gatito aquí molestando. Ok, gente, perdone, que tenía el gato aquí molestando y pues tenía que resolver eso, porque si no, no puedo hablar el tipo. Pues nada, estamos hablando aquí el origen de Il-al-Ram, literalmente la ciencia de la arena. Y entonces aquí tenemos Ahmad Ben Ali Sunbul, que vivió cerca de 1550, dijo sobre el pedigree, sobre el tradicional pedigree de la geomancia árabe, que de acuerdo a ellos fue el ángel Gabriel el que primero le apareció antes de Idris, el nombre árabe para Hermes Trismegistus, y le enseñó el arte de la geomancia. En los usuales textos herméticos, una revelación se le da a Hermes, que entonces se le enseña a su hijo Tat o Asclepio. En el caso de las personas que son más inclinados médicamente a los textos herméticos. Entonces aquí habla de un montón de teorías. Obviamente esto puede ser mitología de que fue el ángel Gabriel. ¿Ven? Hay una teoría que fueron los espíritus que se lo enseñaron. El ángel Gabriel que se lo enseñó a Idris, ¿verdad? Y aquí tienen otras explicaciones similares sobre Idris, el ser espiritual. Hay un montón de cosas aquí que pueden leerlo si quieren. Ahora mismo se lo voy a dar un segundito para que lo puedan leer, si quieren leerlo. Pero nada, esto es la teoría de ellos. ¿De dónde vino del mundo islam? Pues ellos tienen su propia teoría. Recordemos que cada pueblo tiene su forma mitológica de explicar esto. Los islam dicen que fue Gabriel, los yoruban que fueron los Dumares, los Ewe que fue Fa, los otros que fue el dios, no me acuerdo si era Clisim o algo así, los que eran que tenían la parte. Cada cultura que obtiene los 16 signos geománticos le pone su propio sazón, su propia información, su propia espiritualidad, su propio ser divino que lo reveló. Eso es normal, eso es común con los pueblos. Cojan una información y lo hagan suyo. Vamos a seguir para adelante. Entonces aquí habla de más sobre la historia de esa, pero lo interesante fue que Idris le dice a Gabriel que Gabriel le dijo: vaya hacia la India, al indio Tum Tum y a su pueblo, y le enseñe sobre esta ciencia. Entonces se habla de que hubo un camino, de una cadena de la tradición pasarse al señor Tum Tum de la India. Sunbul dice que Tum Tum, la geomancia de Tum Tum se escribió en el lenguaje de los inhabitantes de la India. Interesante eso. Halaf al-Barbari fue el próximo en la cadena árabe del descender tradicional. Él viajó a la India a estudiar geomancia, donde copió el sistema de Tum Tum al árabe. Abu Abdallah Humada al-Sanati aprendió de al-Babaris, del trabajo del Babari, para después producir uno de los más completos trabajos de la geomancia de su tiempo. Y entonces, aunque no se conoce el día o la fecha correcta, se es sospechado que vivió durante el siglo XII y el siglo XIII. Aquí estamos viendo que ya los árabes estaban cocinando su forma de Ifá, la forma ellos de entender los 16 signos, pero que últimamente, inclusive en las teorías de ellos, de dónde surgió Ifá, ellos dicen que aprendieron el sistema de los indios, y particularmente de un hombre llamado Tum Tum, ¿verdad? Es interesante la mitología de esto, pero ya nos dice, nos sigue apuntando hacia dónde, gente,
Los africanos dicen el este, los árabes. Y los árabes dicen ¿dónde? India. Y sabemos que China tenía su sistema. ¿Y dónde vive China? Al lado de los indios. Aquí es donde yo creo que es la fuente última. Para mí el origen es aquí. Pero se sigue golpeando para diferentes culturas. Vamos a seguir hablando o seguir discutiendo los acontecimientos, ¿verdad? Y dice las raíces del sistema de geomancia. En uno de estos libros, creo que viene del libro de Bernard Maupoil, si mal no me recuerdo, dice las raíces de la geomancia parecen o se creen que nacieron del profeta Idris y el arcángel Jabril, que es Gabriel, que se le apareció a Idris y que le enseñó el sistema de la geomancia, que entonces se lo pasó su conocimiento a Tumtum al-Hindi. El sistema después se fue pasado a Ahmed Ben Ali Zumbul en el 1500 después de Cristo, o antes de Cristo, perdón, 1500 antes de Cristo, más de 3000 años antes de que los nigerianos lo recibieran. Y se cree que Tumtum o la geomancia de Tum fue escrita en el lenguaje de los inhabitantes de India. Entonces aquí habla lo mismo. No está fuera de la posibilidad de que algunos de los pueblos africanos desarrollaron un sistema de adivinación como la geomancia, pero de otra forma de verlo, en el Magreb, que es el norte de África, el desierto del norte de África, el Magreb puede ser más razonable, una área más razonable para atribuirle el desarrollo de un arte cuyos orígenes han estado oscuros por el tiempo, pero desde que fueron cometidos al escrito y que de alguna forma pueden haber originado en las áreas preislámicas del este de la India. Otra vez, otra explicación que nos punta para la India. Y después dice que habla que eso se expandió a diferentes. Con la expansión árabe, llega al norte de África, a la isla de Madagascar. En Madagascar hay un sistema de adivinación Jigidi. Shigidi lo aprendieron de los árabes, ¿verdad? Y que eso mezcla un poquitito de influencia árabe y folclore local. Lo que le dije a la gente, cada vez que este conocimiento llega a una tierra, viene el original o el origen árabe o del mundo de otras partes fuera de África y se mezcla con lo local, que es lo que le ocurrió en todos los etnias. La segunda expansión fue para el sur, por la costa del norte de África, hacia el desierto de Sahara y hacia el Golfo de Guinea, ¿verdad? Y así entonces aquí habla esto, que Bernard Maupoil en su contribución al estudio del origen musulmán de la geomancia, hasta el mismo título del libro de Bernard Maupoil, uno de los estudiosos más respetados de toda la antropología de las geomancias africanas, dice, hacia una contribución al estudio del origen musulmán de la geomancia. No dice origen nigeriano, dice origen musulmán. Y entonces aquí tenemos lo interesante. Los 16 grandes signos de acuerdo a los hebreos. Los hebreos también tienen los Meji. Bait HaSohar, Shibur, Kehila, Deresh. Estos son los nombres en hebreo, judíos. ¿De dónde los judíos lo aprendieron? De los musulmanes. ¿De dónde los musulmanes lo aprendieron? De China. ¿De dónde los chinos lo aprendieron? De los indios. Hay una gran cadena, siempre lo he dicho, que India, China, el mundo iraní, perso, ¿verdad? Y Mesopotamia y perso, que es Irán, Irak, lo conectan al mundo árabe, donde todo Islam y los árabes se nutren, los hebreos lo aprenden, y desde ese punto céntrico que va para todas las partes del mundo, los musulmanes van para el norte de África y le enseñan esto a todas las etnias africanas. A los Ewe, a los Edo, a los Igala, a los Yoruba, a los Fon Arará, a los Shigidi, los de Malí, a los Bamana, a todos los pueblos, los musulmanes se lo enseñan. Y los hebreos y los musulmanes, a través de su intercambio con Europa, finalmente se lo enseñan a los europeos. Y los europeos tienen estos 16 signos. Así es como esta geomancia se esparció. No fue de África. No fue que los yorubas se lo inventaron hace 3000 o 4000 años y de repente se lo enseñaron a los musulmanes y hebreos y fue para el resto del mundo. No empezó por un lado, por África, y después para el otro lado. Sí, África es el sitio donde primero surgieron humanos, pero esos humanos eran bien primitivos, no tenían organización social, no tenían sociedades, no tenían agricultura, no tenían tiempo para desarrollar este tipo de sistema ni conocimiento geomántico. Para tú tener el tiempo para poder hacer este tipo de filosofía y sistema geomántico, adivinación, religión y todo eso, tú necesitas tener una sociedad establecida. Y las primeras sociedades antiguas, civilizaciones grandes, surgen en China, surgen en India y después surgen en el Medio Oriente. Ya cuando tú tienes agricultura, arquitectura y desarrollo científico y tecnología, es entonces que personas se pueden dedicar, algunas de las personas de la humanidad se pueden dedicar al desarrollo de filosofías, geomancias y todo lo que es este andiame histórico, religioso y teológico.
Pero no es de que Nigeria le enseñó al resto del mundo. No, es que la India, siendo una de las primeras civilizaciones desarrolladas, se le enseñan a los chinos se le enseñan a los persos y a los mesopotamios, Irán, Irak, y de ahí se conecta con el mundo árabe musulmán, de lo que es Arabia propia y toda esa esquina, el Medio Oriente, y de ahí surge al norte de África, el norte de África va para el sur, y le enseñan a toda la etnia del Golfo de Benín, que son propiamente los Bokonon, los Bokor, los Babalaos, toda esa zona. Y también surge para Europa. Empieza en India, termina en Europa y en África. Las últimas diásporas eran África y Europa. Para mí esa es la lógica. Y obviamente por la esclavitud se lleva al Nuevo Mundo y empieza a esparcirse a Sudamérica y Norteamérica a través de las prácticas del Ifá Lucumí. Y después el Ifá ICC, que ha venido poblando en ciertas zonas. Pero las últimas diásporas son las diásporas creadas después del 1830, por ejemplo, con Ardechina en Cuba, ¿verdad? Aunque mi querido hermano William Ojeda ha sugerido que habían Bokonon en varias partes del Nuevo Mundo que habían llegado ya con su propio Fa o su propio Afá antes inclusive de Ardechina. Entonces, propiamente, esa diáspora empieza a desarrollarse con los elementos más de Fa y Afá del Golfo de Benín antes de que llegara Ardechina y los practicantes que venían con su propia forma de Ifá en el 1830. Cada pueblo le puso su sabor y cada pueblo le añadió a ese sabor cuando llega al Nuevo Mundo, a Cuba, a Brasil y a las otras zonas donde hubieron muchos Yoruba, donde hubieron muchos Fon Arará, donde vinieron muchos de estas etnias. Pero volviendo al punto general de este video, yo creo que esta es la página primera, sí. Vamos entonces a volver aquí para poder resumir este video y ya vamos por el minuto 46, así que vamos a resumirlo bastante rapidito. Vamos a remover esto. ¡Ey! La cara fea mía, la cabeza grande de beluga del fin. Miren, creo que está bastante claro. Vamos a resumir esto. Un pueblo primitivo, como lo es los Yoruba, que todavía tienen malaria, fiebre amarilla, no tienen hospitales, no tienen calles pavimentadas en muchos casos. En algunos lados sí, en otros lados no lo tienen. Donde no hay salubridad, tristemente por el tercermundismo que existe y reina allí. No puede ser el sitio que desarrolló este gran conocimiento. Eso fue algo que yo sugerí en el primer video de Orígenes de Ifá y Fuentes y Diásporas, que fue un video que yo saqué en YouTube hace 2 o 3 años. Yo, por lógica, dije, es que no puede ser que un bebé me pinte una pintura como esa que tuve allá arriba. Un bebé no tiene el talento para hacer una pintura así, ¿verdad? Es imposible, tiene que ser un adulto con facultades desarrolladas. Pues una cultura, las culturas también son jóvenes y son antiguas. Hay culturas que tienen las facultades desarrolladas, la agricultura, la ciencia, la astrología, todo el desarrollo que es necesario para poder entonces discutir o hablar de geomancia, de espiritualidad, de esoterismo, de todo lo que viene con desarrollar un sistema científico religioso, ¿verdad? Como la geomancia de los 16 signos. Es obvio que una de las culturas, la cultura más antigua que podemos buscar trazando hacia atrás en la humanidad, que tuvo que haber sido una cultura muy avanzada y muy antigua. Y los mismos escritos de los Bamanas, los mismos escritos de los árabes, los mismos escritos de todas estas zonas, detallan y siguen apuntando a todos hacia el este. Los africanos dicen, ¿de dónde vino? Del este. Y del este ya hablan de Meca. Ellos decían los musulmanes porque eso es lo único que ellos conocían. Pero entonces cuando tú vas a los musulmanes le dices, hey, ¿de dónde vino esto? Ellos dicen, nosotros lo aprendimos de Tum Tum, un indio de allá de la India. Y entonces encontramos que China también tiene el conocimiento esotérico de los 16 signos de Ifá. Si los chinos lo tienen, ¿qué cultura o qué país vive colindante al sur de China? Los indios. ¿De dónde vino esto? Muy probable. Mi hipótesis, aunque no tenemos prueba de dato carbono. Mi hipótesis. Primer pueblo a tenerlo los indios. Segundo pueblo a tenerlo los chinos. Tercer pueblo a tenerlo, chinos se les educan a los persos y los mesopotamios, que son las culturas que existen en Irán e Irak. Obviamente China sigue para allá, ¿verdad? Conecta con los musulmanes, esa gente se le enseña a los musulmanes árabes y los hebreos. Los musulmanes se le enseñan a los hebreos porque los musulmanes y los hebreos vivían colindantes a cada uno. Por lo tanto, se nutren los musulmanes y los hebreos juntos. De ahí
parten ciertos musulmanes para África con los flujos del Imperio Romano y los griegos y todas esas excursiones hacia Egipto. Egipto también lo recibe y se nutre de eso. Y también hay flujos de musulmanes hacia las tierras europeas hasta España. Por 700 años conquistaron España, donde tocó un musulmán y estuvo allí por 100 años. Se nutrió esa área de esa geomancia que últimamente viene de los indios y de los chinos, ¿verdad? Y a la misma vez que está yendo para Europa, está yendo para África. Y África y Europa son las últimas diásporas antes de la esclavitud. Ya de adelante para adelante, los esclavos del Golfo de Benín y los esclavos de Yorubaland son traídos al Nuevo Mundo, se nutre el Ifá-Lukumi, se nutre las prácticas del Ifá-Lukumi con ese geomancia, y ya los Ifá-Lukumi se esparce para Venezuela, para Chile, para Perú, Colombia, Puerto Rico, Panamá, Estados Unidos y así por el estilo. No tenemos pruebas fidedignas exactas de dónde, a qué etapa surge todo. Tenemos unos datos, según los historiadores, de los siglos X, XI, XII, por ahí, los musulmanes nutrirse. Tenemos datos del señor Alafín de Oyo, que para el siglo XVI es que propiamente entra en Nigeria, y sabemos que después del siglo XV, ¿verdad?, o el siglo XVI, es que empiezan a llegar esclavos de Fon Arará a las áreas de las Américas. Mi hermano William Ojeda hizo ya un video sobre eso, mostrando escritos de españoles y de católicos, creo que eran de ciertos católicos y escritores españoles que habían hablado de geomancia de los africanos en el Nuevo Mundo ya para el 1518, creo que era algo así. Y obviamente tenemos la llegada de China en el 1830, que ya empieza a nutrir la práctica yoruba. Ya cuando los yorubas habían practicado Ifá desde su siglo XVI hasta el 1830, ya tenían 230 años de Ifá, de desarrollar su propia modalidad de esta geomancia, y ellos predominan en Cuba ya después del 1830 en adelante. No quiere decir que ellos eran los primeros ni los únicos, quiere decir que ellos predominaron por un accidente histórico en Cuba. Entonces hay que rastrear para atrás y para atrás y para atrás con todo lo que han enseñado para llegar finalmente al conocimiento último de qué pueblo, de dónde surgió esta geomancia. Ifá no es de los nigerianos. Ifá es muy posiblemente de los indios y después para la China y del mundo. De verdad que es un conocimiento universal que ha transitado por todas las grandes religiones y grandes culturas y ha llegado propiamente a nosotros a través de una modalidad que a nosotros nos gusta, que es el Ifá-Lukumi. Entonces, con esto termino. Si Ifá o la geomancia no es propiamente de los nigerianos, ningún otro pueblo en el mundo, ni los chinos, ni los hebreos, ni los indios, ni los europeos, ni los musulmanes, ni los bamanas, ni los edo, ni los igala, ni los igbo, ni los fonarará, ni los ewe, ni los lukumi, ningún otro pueblo es obligado a practicar las cosas como los hacen los yoruba. Esa idea de que ellos son origen y fuente queda totalmente descartada. Ellos tienen su sabor, su propia forma de practicar Ifá, de lo que se le nutrió del mundo árabe, y consiguieron esa información y crearon su Ifá Orisha a su modalidad, su Esinibile, su tradición, su ICC. Ellos crearon su forma. Y el que le guste esa forma está bendecido en ir a practicar Ifá con verso, Itán, Boa, Coche y todas esas cosas. Pero no puede obligar al resto de nosotros a practicarlo de esa forma o decirnos: tienen que practicarlo de esta forma, si no ustedes inventaron. Y si yo no hay un verso, y si no hay un boy, si no hay un itán, y si no hay un acoche, yo no le creo, eso es falso. Como han dicho ciertos Isheshe cosplayers por ahí en las redes sociales. Ustedes pueden decir que les gusta el ICC nigeriano, pero no pueden decir que es origen y fuente. Está completamente descartada por esta prueba. Es imposible que los chinos, que los musulmanes, que los hebreos van a tener los mismos 16 signos y que lo aprendieron de los ICC nigerianos. Eso no se lo cree nadie. Gente, lo dejamos ahí. Espero que esta educación fue buena. Seguimos discutiendo, seguimos teorizando, seguimos pensando, seguimos abregando la situación académicamente y forma conferencia. Nada de cristal con el dominó y hacer qué bola. Nada de eso. Aquí venimos con prueba y conciencia siempre, ¿ok? Cuídense mucho y burú voy a chuche.